a fines, en los últimos meses del año pasado, y bueno, queremos saber cómo están arrancando este año, cómo van a empezar el ciclo lectivo, y lo tenemos en línea para charlar con él. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Natalia y Antonio lo saludan. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, gusto escucharlo. Igualmente para nosotros. Bueno, cuéntenos un poquito cuál es la situación de los docentes mendocinos ante este inicio del ciclo lectivo en unos días más. Mira, hoy estamos a la espera de la convocatoria de la paritaria. Nosotros tenemos fecha fijada ya para el día 20 de febrero, pero no excede lo que le pasa a los trabajadores en general, digamos, lo que nos está pasando a los docentes y a los celadores de la provincia de Mendoza es que cada vez se hace más difícil para poder llegar a fin de mes en condiciones dignas, así que, digamos, en eso no excede lo que nos está pasando como trabajadores en general. Somos, digamos, parte también de esta situación que está viviendo el país, de estas cuestiones que tienen que ver con las lógicas inflacionarias, con las lógicas que se están instalando sobre los aumentos salariales, con la falta de poder adquisitivo y con estas situaciones de, en muchos casos, falta de discusión, ¿no? Con la conducción pasada señalaban que como que habían logrado una buena sintonía y lograban ponerse de acuerdo con el Ejecutivo Provincial para los incrementos. ¿Cómo evalúan eso ustedes y si van a enfrentar con la misma política o van a tener una posición más dura frente a esas negociaciones? ¿Gustavo? Creo que lo perdimos. Sí, Se cortó. Sí, se cortó. Bueno, hay que decir que empezó febrero, también está corriendo el reloj en el comienzo de clases. El SUTE, que es el sindicato que los nuclea, estamos hablando con el señor Correa. Bueno, ya venían anticipando que van a hacer un pedido concreto de una suba salarial que contemple además del aumento para el primer semestre de 2026. Bueno, él lo va a aclarar. Estamos en tras ese punto, ¿no? Justo, exactamente. Gustavo, no sé si alcanzó a escuchar la consulta que le hice. No alcancé porque te estaba contestando sobre todo el tema del año pasado y la necesidad que tenemos de recuperar lo que se perdió. Nosotros nos habíamos propuesto los años anteriores dejar de perder contra la inflación. Nos venimos con una deuda estructural de los trabajadores de la educación, sobre todo post pandemia, donde no tuvimos aumento en el año 2020. Bueno, esa situación, lo que nos propusimos fue dejar de perder. Bueno, el año pasado hemos perdido 5 puntos respecto a la inflación, medida en estas condiciones, digamos, con todo lo que está objetada a la inflación, pero es un punto de referencia para poder analizar de alguna manera la situación salarial de los docentes. Claro, yo la pregunta la basaba en que como que se señalaba que había como una buena sintonía entre la dirección del sindicato, la que había, ¿no? Antes de usted ganar las elecciones, y la gente del gobierno provincial que como que lograban buenos acuerdos, ¿no? Al parecer usted no tiene la misma mirada y no sé si va a tener una posición mucho más dura, de plantear, digamos, alguna protesta en base a que no acuerden lo solicitado. Me parece importante aclararte, Antonio, que yo era miembro paritario de la conducción anterior, digamos, no es que no somos conducciones distintas en términos de hacia donde queremos ir construyendo. Entonces no es que la conducción anterior tenía una mirada, lo que nosotros queremos es seguir en esa lógica de dejar de perder para darnos en algunos momentos la posibilidad de empezar a recuperar lo que se perdió en el 2020. Bueno, nosotros ahora al día 20 le vamos a llevar al gobierno de la provincia la necesidad de recomponer el 5 o 6% que hemos perdido el 2025 para empezar a discutir el 2026. Por eso nos parece importante, porque si no, lo que empieza a ver son cuestiones estructurales de que vas perdiendo 5 puntos por año y resulta que al cabo de 2, 3, 4 años terminás perdiendo 20, 25 puntos de poder adquisitivo. Bueno, nosotros esto es lo que queremos trabajar. El 2025 tiene un saldo negativo, para ponerle, digamos, de 5 puntos promedio en el caso de los docentes, y claramente lo que hay que discutir es todo lo que viene con el 2026. Digamos, nosotros no hemos tenido aumento en el mes de enero, entendemos que vamos a llegar tarde a discutir para la aplicación inmediata. Después se pueden discutir los retroactivos,
del mes de febrero, ¿no? Gustavo, ¿qué cobra hoy un docente para nosotros tener idea más o menos de qué estamos hablando? Eso por un lado, y por el otro lado, que quieren llevar a la justicia este ítem arraigo. Si puede comentarnos esos dos temas. Nosotros estamos en el inicial en 709.000, más ítem aula y más arraigo. Eso hace, digamos, el ítem aula lo cobra cerca del 90% de la docencia. Son más o menos 750.000, 760.000 pesos de inicial, y lo que queremos llevar a la justicia es el incumplimiento de la ley que propusieron el propio gobierno de la provincia. A nosotros nos pasa una situación particular, que es que el gobierno promueve una ley para mejorar en algunas condiciones a la mitad, en este caso de los docentes, que son quienes perciben el ítem arraigo, y después no la cumple, y el problema que tenemos es ese, digamos, que genera una expectativa de una situación que después termina el propio gobierno incumpliendo esa misma situación. O sea que hay docentes que no lo están cobrando, o sí lo cobraron en su momento, después se dejó de pagar. Recordemos que este ítem arraigo es aquel directivo o docente que esté más de 2 años continuado en una escuela, ¿no? Sí, más de 2 años, que tenga, digamos, después funciona como el ítem aula con algunas inasistencias vinculadas a las enfermedades que tenemos hoy los trabajadores de la educación. Uh-huh. Tiene algunos requerimientos parecidos al ítem aula, uh-huh, pero el gobierno de la provincia, digamos, está incumpliendo inclusive los casos en los que ellos mismos firman o han promovido. Por ejemplo, hablaban de que iban a reconocer salarialmente las formaciones, tanto diplomaturas, doctorado, maestría, licenciatura, especializaciones, y el gobierno todavía está en dificultad para poder aplicar eso. Va a cumplir 1 año la ley, entonces le encanta anunciar cosas, de promover, incentivar la formación, y resulta que después lo que no hace es aplicar estos aumentos. Uh-huh. O sea que en esta reunión del 20 de febrero ustedes irían con un planteo de actualizar los sueldos en un 5%, que sea retroactivo, y empezar a debatir una nueva forma de dar los incrementos para ir delante de la inflación y que no ir detrás. ¿Un poco sería así? Y un poco es eso, es decir, que los trabajadores, porque nosotros venimos discutiendo, mañana vamos a conocer la inflación de enero, uh-huh, y ya pasó enero, estamos a mitad de febrero, digamos, claro. Y si vos siempre discutís, digamos, hay un pedazo de la inflación esa en la que no tenemos a veces incremento, uh-huh, que la absorbemos los trabajadores. Bueno, eso es el despiole que tenemos con el poder adquisitivo, digamos. Claro. Las clases van a iniciar normalmente, ¿tienen pensado alguna acción hacia adelante, o como decías en un principio, bueno, vamos a arrancar y después vamos viendo cómo vamos negociando? Nosotros vamos a ir a la paritaria del 20, vamos a tener el día jueves asamblea en los departamentos para empezar a discutir con los trabajadores y ver cuál es la situación. Digo, los inicios siempre están determinados por la condición de los propios trabajadores que discutan en la escuela, si empiezan bien, no empiezan bien, con movilización, con paro. Aparentemente va a haber conflicto a nivel nacional, digamos, porque no hay paritaria nacional, y eso empieza el 2 de marzo. Las clases empiezan en todo el país, digamos, en la mayoría del resto del país, así que probablemente también el próximo lunes, porque el gobierno de la provincia empieza las clases un día miércoles, la verdad, sí, digamos, el 25 empiezan las clases. Bueno, en realidad la mayoría de las escuelas empiezan el día 2, la mayoría de las provincias, empiezan el día 2 de marzo. Uh-huh. Uh-huh. Bien, bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a las negociaciones que haya y cómo van enfrentando. En cuanto a lo edilicio, ¿han podido conocer algo? ¿Algunos problemas en las escuelas que sean importantes y que se hayan tratado de solucionar en el periodo vacacional? Mira, en eso nosotros, hoy vuelven los directivos, mañana vuelven los docentes, así que ahí empezamos a tener en contacto con los delegados de cuál es la situación. Si ha habido intervenciones en el verano que estén en condiciones, si no están en condiciones. Bueno, esos relevamientos empezamos a tenerlo esta semana, uh-huh, que es cuando los trabajadores empezamos a tener vínculo con la escuela de nuevo, ¿no? Claro. Bien, bueno, entonces nos quedamos atentos a todo eso. Gustavo, muchas gracias, un abrazo. No, gracias a ustedes. Adiós. Gustavo Correa, el titular del SUTE, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación.